Hola a todos. Qué gusto estar otra vez juntos para estudiar en esta ocasión la lección número 9, la Iglesia y la educación. El verso de memoria se encuentra en Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Ni buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. El inicio de esta lección marca el sitio, me parece a mí, donde debería originarse el todo en la educación. Esto es, preciando, valorando ese valor aumentado del estudiante, del alumno, del aprendiz, del miembro de iglesia a la luz de la cruz de Cristo. La educación que imparte la iglesia en el templo, dentro de todos sus departamentos, debiera adentrarse y elevarse muy por encima de cualquiera de las tendencias culturales o sociales que, aunque populares, y algunas muy populares, sean contrarias a las enseñanzas del reino de Dios, tal como aparecen en la Escritura, en tu Biblia. Esto, te propongo, debiera ser así porque todos los días recibes un bombardeo de una enorme red de cosmovisiones, ideas, corrientes culturales, propuestas sociales, políticas, religiosas, que hacen evidente, hacen visibles las tinieblas en las que la moralidad se encuentra y también la evidente desesperación en la sociedad por encontrar una ruta clara de vida, una razón sabia para regir la vida, para vivir. Una certeza inteligente para ordenar la existencia. Jesús, en el Evangelio, ofrece las respuestas que sí permiten tener paz en medio de estas tormentas cotidianas. Ofrece respuestas que sí permiten esperanza y proveen respuestas para la agitada vida en esta agenda social nuestra. Pasemos a otro orden de cosas en cuanto a lo que es la verdadera educación cristiana. Te hago una pregunta. ¿Qué recuerdas cuando piensas, qué viene a tu mente cuando piensas en tu experiencia en la escuela? Interesante pregunta, ¿cierto? Bueno, podría ser que llenara tu mente las lecciones de las ciencias naturales, lo que aprendiste en la aritmética, los desafíos de la lengua y la literatura, o la geografía, entre otras. Sin embargo, me parece que la verdad es que lo que recuerdas, lo que podríamos recordar o más realmente recordamos vívidamente son a los amigos, los enemigos, los profesores, las profesoras, los juegos y las vivencias dentro y fuera del aula. Mira qué interesante. De igual modo, cuando pensamos en la iglesia o en las reuniones en el templo, debiera ser posible que nuestros primeros recuerdos vengan referentes a la doctrina, a las vivencias en la predicación del Evangelio, a la alegría de la comunión entre hermanos. Pero la verdad es que con frecuencia recuerdas los sentimientos heridos, los debates doctrinales, triviales, los chismes, aunque bueno, déjame decirte que algunos por ahí dicen que la iglesia no chismea, solo comparten peticiones de oración. Bueno, con frecuencia es el aspecto social de las congregaciones lo que eclipsa casi de manera completa todas las demás experiencias y funciones de la fe, incluso las enseñanzas teológicas. Y bueno, es aquí donde te propongo la pregunta más importante de ese tema. ¿Qué valor o efecto tiene toda la luz doctrinal que poseemos como iglesia si no hemos aprendido a ser amables los unos con los otros?
Repito la pregunta, ¿qué valor o efecto tiene toda la luz doctrinal que poseemos como iglesia si no hemos aprendido a ser amables unos con los otros? Mira, Dios vive en comunidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han estado en comunidad durante la eternidad. Y fue en el Consejo Celestial donde se decidió expandir este estado hacia la humanidad, hacia ti y hacia mí. Nos creó a nosotros para vivir en amorosa comunidad unos con otros. Y aquí es donde aparece otra pregunta importante. ¿Qué piensa el ciudadano promedio de la iglesia? ¡Wow! Interesante estudio el que podemos hacer de esto. Bueno, la organización Gallup, que es una organización seria de estudios sociales, se unió con el Centro de Investigación Religiosa de la Universidad de Princeton y buscaron responder a esta pregunta. Ellos encontraron lo siguiente que ahora te refiero. A muchos les atrae la religión, pero no la religión organizada. Ajá. A muchos les atrae la espiritualidad, pero no la iglesia. Alguien incluso respondió, la mitad de las personas que van a la iglesia son hipócritas. Van porque es lo que hay que hacer. No van porque creen en Dios. Otros más piensan que es un asunto de estatus. O sea, fui a la iglesia hoy, entonces yo soy una buena persona. Interesante el estudio de Gallup, ¿no es cierto? John Haywood, que vivió en el siglo XVI, hizo otra acotación importante. Y él dijo, cuanto más cerca de la iglesia se está, más lejos de Dios se encuentra la persona. Qué fuerte, ¿no? Pero, ¿y qué con los pioneros del adventismo? Los fundadores de la iglesia. Bueno, déjame te digo que ellos tampoco eran partidarios de la religión organizada. Es más, debes recordar, o es bueno que recuerdes, que ellos mismos fueron expulsados de sus congregaciones de una manera arbitraria. Sí, porque a ellos no se les dio la oportunidad de explicar, de presentar las razones de su nueva fe. Ellos fueron silenciados y fueron expulsados de sus iglesias por creer en el pronto regreso de Jesús. Bueno, estas mismas actitudes en tiempo de Miller, o de los milleritas, las puedes ver hoy también, ya que muchas personas desean espiritualidad, pero no religión. Desean muchas personas a Jesús, pero no una denominación. Esto está en el movimiento del destino de The Little Fromm, la página 133. En un estudio en el Value Genesis, Bailey Gillespie, a 10 Years Later, a Study for Two Generations, él presenta allí un resultado muy interesante también. En un estudio efectuado en estudiantes adventistas, estudiantes todos, miembros de la iglesia adventista, pretendieron ellos o midieron los valores de la efectividad congregacional. Y bueno, se encontró que el 81% de los estudiantes experimentaron la enseñanza de los criterios adventistas en sus escuelas de iglesia. Sí, o sea, recuerdan ellos que sí estuvieron en contacto con esos criterios. Sin embargo, solo el 35% indicó que la iglesia tiene un clima cálido y solo el 27% dijo que sintió algún tipo de afecto por parte de las personas en sus congregaciones. Muchos de ellos dijeron que se sentían, más bien se sentían aislados en sus congregaciones. Para muchos miembros de iglesia, lo único que representa el adventismo es una serie de características, de comportamientos que son peculiares o distintivos. Más esto que la manifestación del amor de Dios dentro de la comunidad de la iglesia. ¡Wow! Eso es muy impactante. Ahora, déjame decirte algo. En este mismo momento, ahora mismo, 2020, casi 21,
corres un grave peligro. Tú y yo corremos un grave peligro al olvidar el sentido de comunidad y a refugiarte en el aislamiento de las conexiones en línea, ya sea en el Facebook, en el Snapchat, en YouTube o cualquier otra plataforma. Porque con frecuencia escuchas con atención solamente a aquellos con quienes estás de acuerdo, te agradan, te parecen, según tu criterio, correctos. Y por otro lado, al mismo tiempo, juzgas a los demás. Robert Bellah, en su libro Hábitos del Corazón, habla de una comunidad cristiana que contrasta naturalmente con el individualismo alienante que sin duda podría finalizar, acabar por completo con el cristianismo significativo. Sí, en Hechos 2, 44 y 45 podemos ver un poco la descripción de la iglesia cristiana en el siglo I. Ellos mostraron unidad y vivieron en comunidad de acuerdo con las enseñanzas de Dios. Y es que ese vivir en comunidad, ese vivir en la fe, ese permitir que Dios llene tu experiencia, es lo que hace verdaderamente la diferencia al crearte, al permitirte ser transformado en un cristiano. Mira esta interesante anécdota. Robert Louis Stevenson nació en Escocia en 1850. Bueno, él comparte una anécdota de su niñez. Una noche, escribe él, mientras el farolero de la calle encendía las lámparas de gas, él se asoma por la ventana y, emocionado por lo que está viendo, llama a su niñera y le dice: «Mira, este hombre allá afuera está haciendo agujeros en la oscuridad». Podrías reírte un poco, pero tiene mucho sentido. ¿Hacer agujeros en la oscuridad? Sí, permíteme decirte que ese es el llamado que Dios te hace a ti y me hace a mí. Sí, ser luz en este mundo de sombras y de oscuridad. Darle otro sentido a la proyección personal, de modo que sea evidente aquí y ahora que son reales otro tipo de personas, sujetos diferentes en su proyección personal, que no son egoístas y que viven para beneficiar e identificarse para bien de quienes les rodean. Mira, hoy se vive una experiencia diaria de sufrimiento y dolor en casi todas de las áreas de la vida, en casi todas las áreas de la experiencia humana, incluida la religiosa. Y estas experiencias están impactando a casi todos los sectores de la sociedad. Es por ello que Jesús hace una invitación a la comunidad cristiana para que vivamos, para vivir como luz, para ser misericordiosos, para llegar a ser puros de corazón y que las motivaciones lleguen a ser honestas, transparentes y deseables. Hay un llamado del cielo para convertirnos en pacificadores, sí, y elementos de concordia aquí en la sociedad. Estamos llamados a mostrar, tú y yo, bondad, misericordia, amor. Y con todo ello, o a través de todo ello, permíteme decirlo así, demostrar que sí es posible vivir aquí y ahora vidas consagradas a Dios. Y que a través de esa experiencia se pueda ver la utilidad a través del servicio abnegado a los demás en derredor tuyo y en derredor mío. Mira, en el Ministerio de Curación, en la página 23, aparece una cita que es impactante. Dice a la letra: los discípulos de Cristo han de ser luz para el mundo, pero Dios no les pide, sí, así dice, no les pide que hagan esfuerzo alguno para brillar. ¿Cómo? No les pide que hagan esfuerzo alguno para brillar. Continúa la cita. No aprueba los intentos llenos de satisfacción propia para ostentar una bondad superior. No. Desea que las almas sean impregnadas
de los principios del cielo, pues entonces, al relacionarse con el mundo, se manifestará la luz que hay en ellos, en ti y en mí. No es esforzarte por ser bueno, no es trabajar para hacer las cosas bien, es permitir que Dios llene tu corazoncito y el mío. Vamos, amarnos unos a otros es una enseñanza tan común en la iglesia cristiana que es curioso, ¿no? La ironía. Es tan común esa idea que este principio corre el riesgo de convertirse en algo obsoleto o superficial o no sé, de pronto pasado de moda, cuando los miembros solo hacen una escenificación semanal al demostrar exteriormente un amor que solo dura el mismo tiempo que el culto sabático. Y aquí es donde viene el desafío, el discipulado. Sí, es justo por ello que en el discipulado, allí es donde puede estar la clave en certeza para una vida cristiana impactante, honesta, veraz y trascendente. Y bueno, si eres discípulo de Jesús, deberás asegurarte de que Él, y solo Él, sea siempre el centro de tu comunión y adoración, lo único y lo más importante en la experiencia de tu vida. Mira qué interesante, si buscas en un diccionario el sustantivo cristiano, probablemente lo primero que aparecerá será algo como persona que cree en Jesús o en sus enseñanzas. La palabra, sí, sirve para demostrar la filiación religiosa que tiene una persona. En realidad en la Biblia, por ejemplo, aparece solo 3 veces, en Hechos 11:26, 26:28 y 1 de Pedro 4:16. Vamos, prácticamente es solo un término exclusivo para definir a un adherente al cristianismo. Pero, mira, la palabra discípulo está en la Escritura 256 ocasiones. La palabra discípulo da la idea de ser un alumno, un aprendiz y un principiante. Sí, un principiante. Por supuesto, un discípulo necesita creer en lo que se le enseña. Además, porque cree, aprende las habilidades y también repite el modo mismo de su maestro y lo aplica en su propia vida. El discípulo hace del mismo oficio de su maestro la propia carrera de su vida. Mira qué impactante. Tú y yo nos convertimos en el ejemplo de la humanidad. ¡Qué fuerte! Pero es real. Tú y yo nos convertimos en instrumentos de salvación. Y nuestro carácter cada día se va pareciendo más al de tu amado Jesús. Mira esta cita valiosa. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 206 y 207. Esta conformidad con Jesús no pasará inadvertida para el mundo. ¿Te acuerdas del concepto de luz? ¿Sal? Bueno, este ser semejante a Jesús, ser discípulo, ser seguidor, ser un aprendiz de Jesús, no va a pasar inadvertido para el mundo. Es un tema que se notará y se va a comentar. Sí. El cristiano quizá no esté consciente de ese gran cambio, porque mientras más se asemeje a Cristo en carácter, más humildemente pensará de sí mismo. Mira qué impactante, pero todos los que le rodean lo van a poder ver y lo van a poder sentir. ¡Qué hermoso!, ¿no es cierto? Aquellos que han tenido la experiencia más profunda en las cosas de Dios son, los que han tenido experiencia más profunda en las cosas de Dios
Son los que están más lejos del orgullo y de la exaltación de sí mismos. Son los que más humildemente piensan de sí mismos y los que tienen las ideas más elevadas en cuanto a la gloria y la excelencia de Cristo. Piensan que el lugar más bajo en su servicio es demasiado honorable para ellos. ¡Qué cita tan trascendente! Aquí está la evidencia del cristianismo. Mira, en la filosofía griega, mucho de lo que se sabe acerca de Sócrates, el famoso Sócrates, es a través de la obra de su fiel discípulo Platón. Bueno, de la misma manera, la sociedad actual, déjame decirte, tiene el derecho de saber, tiene el derecho de estar informada acerca de tu Salvador Jesús. Y su privilegio es que entienda y sea informada a través de su discípulo estrella, tú y yo. La verdad, sí. Gran parte de las experiencias de tu vida diaria tienen significados diversos que en la mayoría de los casos no entendemos o simplemente ignoramos. Hay muchas preguntas acerca de lo que en tu entorno sucede y mientras transitas por la vida se antoja necesario saber para poder entender y llegar así a desarrollar un propósito sabio para tu vida. Bueno, las grandes preguntas de la filosofía pueden ser resueltas a través de la Escritura en las enseñanzas del Evangelio. Sí. El conocimiento, la instrucción y la sabiduría provienen verdaderamente del cielo. La práctica en el Nuevo Testamento en cuanto a lo que fue la iglesia y la comunidad obtuvo su principal manifestación en los hogares. Sí, de allí emana toda la luz. Allí en sus casas, donde vivían los creyentes en Cristo. Allí fue donde la comunidad se reunía para orar, cantar, celebrar la cena del Señor, pero también para aprender, y lo digo con calma y con mayúsculas, para aprender y compartir lo aprendido con todos en su propio entorno. Estos grupos llegaron a ser las primeras escuelas de iglesia. Los primeros creyentes muy pronto se dieron cuenta que es en comunidad la mejor manera de vivir el Evangelio, porque se puede constatar la obra de transformación que el Espíritu de Dios hace en la vida de los hermanos al cambiarlos y permitirles experimentar una novedad de vida. Sí, ¿recuerdas el texto de esta semana? 2:6 al 8 de 1 Tesalonicenses. Ni buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros ni de otros. Aunque podríamos, dice el apóstol, ser carga como apóstoles de Cristo, pero no. Antes fuimos, noten, recuerden por favor el texto, Antes fuimos tiernos entre vosotros como una nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Bueno, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a hacernos muy queridos. Tu congregación, sí, ahí el conjunto de creyentes donde tú vas regularmente, es una ciudad de refugio. Por lo menos debiera hacerlo de manera personal y tú debieras esforzarte para que tu congregación realmente lo sea. Es un lugar donde puedes y debes sentirte seguro o segura, porque eres aceptado, aceptada, amado, amada incondicionalmente. Es por ello que en las actividades de las congregaciones es muy importante, es vital entender que se está aprendiendo la dinámica de la fe en Cristo. Sí,
en los departamentos de las divisiones infantiles, en los clubes del ministerio juvenil, en los diversos ministerios de las congregaciones. Aprendes tú y yo los detalles, las minucias de la religión de Cristo para aplicarlos en tu vida primero y entonces estar en condición de enseñarle al mundo con tu misma vida cuán valioso es tu amado Jesús, cuán importante es tu amado Jesús, cuán amoroso es tu amado Jesús, cuán tierno es tu amado Jesús, cuán necesario para ti, para mí, para la sociedad es mi amado Jesús. Al final, déjame te digo algo que es importante. La gente va a dejar de creer en las enseñanzas de Jesús que no toquen aspectos significativos de la vida. Mira qué importante esto. Repito, la gente dejará de creer en las enseñanzas de Jesús que no toquen aspectos significativos de la vida. Y esto es un gran problema, pues de esta manera, así es como se fundan religiones sectarias, incluso dentro de la fe adventista del séptimo día. Ideas que fundan movimientos que no tienen ese sostén bíblico y que solo dividen y ofenden a las personas en la fe. Así que creo que es necesario que no nos aislemos de los demás en una especie de capullo de seguridad individual. Nuestras iglesias deben estar más comprometidas con el servicio a la comunidad y no debiéramos separarnos del mundo como algunos lo hacen, enseñando una fe en reserva o una religión santa. No, tú y yo constituimos el remanente que está esperando que su Señor venga a rescatarle. Tú y yo formamos el remanente que está siendo luz, respondiendo incógnitas, orientándose a la correcta filosofía de la vida y ayudando a que las personas tengan esperanza, una esperanza real que verdaderamente salva vidas. La única seguridad, sí, la única seguridad para la iglesia hoy está en vivir como Dios lo ideó, vivir en comunidad. Así que hoy te lanzo esta invitación. Permite que todo en tu vida lo llene Jesús. Y cuando estás en tu congregación, sé luz. Sé luz. Brilla con luz intensa. Vive tu vida cristiana para honrar al Señor Jesús. Y deja que esa influencia contagiante se esparza. Sí, se esparza por completo donde quiera que vas. En la congregación, fuera de la congregación, en tu escuela, en el mercado, cuando viajas, en tu trabajo, cuando conduces o caminas, en el transporte público o donde quiera que tú vayas. Deja que Dios te use como Él desea hacerlo. Sé un fiel discípulo, un aprendiz, un seguidor, alguien que no es arrogante ni orgulloso, pero que está dispuesto a ser moldeado de acuerdo, en total acuerdo con la voluntad del cielo. Dios te bendice.